Dios, una bendición. Muy bien, vamos a ver. Un abrazo para todos. Un abrazo. Bendecidos. 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 Gloria a Dios. Abrazo para todos. Todos bendecidos. En el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. A ver. Adiós. Vamos a ver. Muy bien. Estoy acá tratando de arreglar el... Ya, aquí ya estamos. Aquí. Bien. Muy bien, hermanos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos, tanto a los que están aquí en el interno a través del Zoom, como a los que están ahí a través del Face. Buenos días con todos. Un abrazo. Bendiciones. Estamos pues estudiando el libro de Colosenses, el primer capítulo, y viendo a través de la oración del apóstol Pablo una serie de verdades, verdades que deben transformar nuestra manera de pensar, renovar nuestra manera de pensar y producir en nosotros cambios dramáticos, cambios radicales, ya que el entendimiento que Pablo comparte con nosotros a través de la oración que él hace por los de Colosas, revela pues un entendimiento, un conocimiento profundo, una relación íntima y profunda con Cristo, con Dios, con la salvación que él ha experimentado. En este pasaje que nosotros hemos estado viendo, el apóstol nos muestra que la redención operada en nosotros es a través de la sangre de Jesús. Es el centro de este pasaje. Pablo está enfatizando que es solo por medio de este sacrificio que podemos ser reconciliados con Dios. No hay otra forma, no hay otro medio. El único mediador entre Dios y los hombres, según las Escrituras, es Jesucristo hombre. Así que la redención no solo nos libera de la condenación del pecado, sino que también nos ofrece una nueva identidad como hijos adoptivos de Dios, hijos de Dios. En el pasaje que nosotros hemos estado leyendo, en Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14, se destaca la importancia de vivir en línea con la voluntad de Dios, capacitados por el Espíritu Santo. Y nos recuerda el glorioso acto redentor de Jesucristo que nos ha liberado y nos ha otorgado la plenitud de la vida en Él.
Es importante poder entender estas verdades captadas, entendidas, recibidas con el corazón, producen un cambio fundamental en nosotros. Así que repito lo dicho, Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14, ahí se destaca la importancia de vivir en línea con la voluntad de Dios, capacitados por el Espíritu Santo, y no recuerda el glorioso acto redentor de Jesucristo que nos ha liberado. Ojo con eso, nos ha liberado. Muchos cristianos que no entienden esta verdad y andan buscando liberación, no creyendo lo que ya se ha efectuado en ellos. Hemos sido liberados y además se nos ha otorgado la plenitud de la vida en Él. Es un llamado a vivir en gratitud. Esa es nuestra vida. Nuestra vida es un reconocimiento a la gracia de Dios, una vida grata para con Dios por lo que Él por lo que Él ha hecho en favor nuestro. Una vida agradecida, en un crecimiento espiritual constante y en el gozo de la salvación que tenemos en Cristo. ¿No? Que Dios nos ayude a poder expresar permanentemente el gozo de nuestra salvación. Además, la oración de Pablo en este pasaje, Colosenses 1, 9 al 14, está arraigada en la doctrina de la gracia soberana de Dios. Esto es algo también muy importante a tomar en cuenta. Está arraigada en la doctrina de la gracia soberana de Dios. Enfatiza que el conocimiento de la voluntad de Dios y la sabiduría espiritual no provienen de nuestros esfuerzos. Otra vez, esto es fundamental también, ¿no? Entender que este conocimiento, esta sabiduría provienen de Dios. Son dones otorgados por Dios. Es Dios quien por su gracia ilumina nuestras mentes y corazones para entender y aplicar su voluntad revelada. El énfasis en la obra redentora de Cristo resalta la doctrina de la expiación, es decir, que el Señor ha cubierto, ha quitado el pecado en la cruz, porque es en la cruz donde Jesús realizó una obra completa y suficiente para redimir a su pueblo. Completa y suficiente la obra de Cristo en la cruz del Calvario, asegurando la reconciliación con Dios. Dice la Biblia, justificados pues por la fe, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la obra de Dios. Esta redención está aplicada a nosotros los creyentes por la gracia a través de la fe, no como resultado de nuestras obras, sino como un regalo divino. Importante. El concepto de la vida transformada que produce frutos en toda buena obra se alinea con la enseñanza bíblica sobre la santificación. Los creyentes somos llamados a vivir vidas santas, alabado sea Dios, y obedientes, no para ganar la salvación, sino como una respuesta a la gracia salvadora de Dios. ¿Cómo explicas tú tus buenas obras? Tus buenas obras son explicadas como una respuesta a la gracia salvadora que Dios ha efectuado en ti. Estás respondiendo a la obra de Dios. No haces buenas obras para ser salvo, haces buenas obras en obediencia y resultado como respuesta a esa salvación tan grande que por gracia hemos recibido en Cristo Jesús. Además, el traslado del dominio de las tinieblas al reino de Cristo. Hemos sido trasladados del dominio de las tinieblas al reino de Cristo.
Esto es importante porque ilustra la doctrina bíblica de la regeneración. Es por la obra del Espíritu de Dios que somos transformados y capacitados para vivir en comunión con Dios y obedecer su voluntad. Un influjo, un mover en nosotros. Tenemos una nueva naturaleza, un nuevo corazón, nuevos sentires, nuevos deseos. Alabado sea Dios. Además, este pasaje subraya la centralidad de la gracia de Dios en la salvación y la vida del creyente. Gloria a Dios. Destacando la soberanía de Dios en la obra redentora de Cristo y la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida del creyente, enfatizando que toda la gloria y la acción redentora pertenecen a Dios. Alabado sea Dios. ¿No? Somos redimidos plenamente, totalmente. Hay un llamado a orar constantemente por otros creyentes, a pedir por cosas espirituales, ¿no? Hay un arraigo en varios pasajes bíblicos que refleja la enseñanza y la práctica de la oración en la vida cristiana. Orar, buscar a Dios, ser llenos del conocimiento de su voluntad, para que andemos como es digno. El deseo de Dios de que andemos de una manera digna está arraigada en su carácter santo y en la relación que ha establecido con nosotros sus hijos. Este pasaje, cuando habla de andar digno, refleja la llamada a una vida cristiana que honre y refleje la naturaleza y los atributos de Dios. Andar de manera digna implica vivir en consonancia con los principios y valores del reino, reflejando su carácter en nuestra conducta y decisiones diarias. Esto se relaciona con la santificación, el proceso por el cual los creyentes somos transformados a la imagen de Cristo por la obra del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Así que la dignidad a la que hace referencia aquí no se trata de una autosuficiencia o mérito propio, sino de vivir, bendito sea Dios, sino de vivir más bien dependiendo de la gracia y del favor de Dios. Implica una comunión con Dios, una obediencia constante a su palabra. Se relaciona con la doctrina de la autoridad de las escrituras como la norma de nuestra fe y práctica. ¿No? Nos alineamos a la palabra de Dios y caminamos de acuerdo a estos deseos que Dios ha llevado a cabo y ha obrado en nosotros. Ahora, en el libro de Colosenses, en el mismo Colosenses, Pablo sustenta, sostiene estas verdades en Cristo Jesús. Él dice allá en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, lo siguiente, hablando de Cristo, quien ha llevado a cabo esta obra gloriosa en favor nuestro, de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Está hablando de Jesús nuestro Señor, ¿no? Y Él es antes de todas las cosas. Otra vez, como una verdad fundamental, clave para nosotros el captar y entender esta verdad. Dice, porque Él es antes de todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Por cuanto agradó al Padre que en Él, otra vez Jesucristo, habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Una verdad fundamental que hay que tener presente continuamente es el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, de que todo gira alrededor de él, que él es el actor principal de todo y el autor de nuestra salvación y de todo. Todo debe girar alrededor. Nuestra vida debe estar centrada en Cristo, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro todo. Alabado sea Dios. Este pasaje que he leído procede de y proviene del libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. En este pasaje, el apóstol nos ofrece una visión muy profunda sobre la naturaleza de Jesucristo y su relación con la creación. Recuerden, nosotros debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos profundizar en la persona de Cristo. ¿Quién es Él? ¿Qué es la obra que Él ha llevado a cabo? ¿Cuánto, pues, a, abarca toda la obra gloriosa que Él ha llevado a cabo? Esto es fundamental. Cristo tiene que ser el centro de nuestro mensaje. El apóstol Pablo está hablando de una serie de acontecimientos, de beneficios que como hijos de Dios hemos obtenido, pero está remarcando el hecho de por los méritos del Hijo de Dios, porque en todas las cosas han sido hechas. Está resaltando esa verdad fundamental. Esto es muy importante porque son principios centrales de la palabra de Dios, incluyendo allí lo que es la soberanía de Dios, la centralidad de Cristo, mostrando pues también la depravación del hombre, la gracia salvadora y la glorificación de Dios en todas las cosas. Así que vamos un poquito a discriminar el texto para ir parte por parte. En primer lugar, el texto está declarando que Cristo es la imagen del Dios invisible. Que Cristo es la imagen del Dios invisible. Esta declaración enfatiza de que Cristo es la revelación suprema de Dios. Ojo con esto. Es la revelación suprema de Dios al mundo. Él es la imagen del Dios invisible. Y como imagen del Dios invisible, Cristo revela plenamente la naturaleza y los atributos de Dios de una manera que es accesible para la humanidad. Esto es muy importante. O sea, Cristo revela plenamente la naturaleza de Cristo, de Dios. Importante, sus atributos. Y lo presenta de una manera accesible para el mundo. Esto está subrayando la enseñanza bíblica de que la revelación de Dios es completa en Cristo. La revelación de Dios es completa en Cristo. Es una pena cuando nosotros hacemos una exploración de la serie de sermones y mensajes que suelen darse en estos últimos tiempos desde los púlpitos y notar la ausencia de la supremacía de Cristo en ese mensaje. ¿No? Más bien se habla de la supremacía del hombre, como si todo dependiese del hombre, como si Dios estuviese a merced o subordinado al hombre. Y no, la Escritura muestra que la revelación suprema es Cristo y que Él es el Señor y que todo gira alrededor de Él. Él es, toda revelación de Dios está completa en Cristo y que no hay otra revelación que pueda superar. Desafortunadamente hay gente que todavía está pensando en algo que pudiera venir como una revelación mayor, pero Cristo es la revelación suprema, única y insuperable de Dios. Aleluya. Gloria a Dios.
Ahora, en la siguiente declaración que Pablo hace cuando dice Cristo como el primogénito de toda la creación, porque así lo reconoce, en esta declaración Pablo está usando la palabra primogénito, no refiriéndose a un orden temporal, como primero, segundo, tercero, ¿no? No en orden temporal, sino más bien a una posición preeminente y prominente, ¿no? A una posición gloriosa sobre todo, sobre todos. En la Biblia, esto se interpreta en el sentido de que Cristo tiene supremacía. Esta palabra es significativa. Cristo tiene supremacía sobre toda la creación. Él es el agente principal en la obra de la creación y todo fue creado por Él y para Él. Jesús, el Hijo de Dios. Él es presentado en estos textos como el creador y sustentador de todas las cosas. El creador y sustentador de todas las cosas. La Biblia nos enseña que Cristo no solo fue el agente principal en la creación del mundo, sino que también sostiene y gobierna todas las cosas en el universo. Jesús, el Hijo de Dios, glorificado a lo sumo. Él es el que sostiene y gobierna todas las cosas en el universo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hermanos, Cristo estaba mostrando su supremacía, su poder, su gracia, su misericordia. Él llegó a decir, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Sino que yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Bendito sea Dios. Él es el que sostiene y gobierna todas las cosas. Esto significa que Él tiene autoridad sobre todos los aspectos de la creación, tanto visibles como invisibles. Y que nada, ojo con esto, amado, hermano, hermana, y que nada existe fuera de su control soberano. Que nada existe fuera de su control soberano. Cuando se dice que Jesús es el Señor, esa palabra Señor está como sinónimo de soberano, como sinónimo de rey, dueño absoluto de todo, de todos. Él es quien tiene el control soberano sobre todo. Alabado sea Dios. Estamos hablando del Hijo de Dios. Hemos sido librados de las tinieblas y hemos sido llevados al reino de su amado Hijo. Cristo reina, Él es el Rey, Él es el soberano. Jesús es el Señor. Nosotros tenemos que declarar que Jesús es el Señor. Él es el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Además, el apóstol añade que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es presentado como la cabeza de la iglesia, otra vez como una posición de autoridad, ¿no? De señorío. En la Biblia se enfatiza la cabeza de Cristo como sobre la iglesia como su autoridad suprema y su papel como el mediador entre Dios y la humanidad. Cristo es el principio y la fuente de la vida de la iglesia y su obra redentora, aleluya, es central en la historia de la salvación. Si nosotros nos remitimos al libro de Apocalipsis, y Apocalipsis nos da un panorama eterno de las cosas, uno de los acontecimientos recordados por la eternidad, según Apocalipsis, es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Su obra redentora es central en la historia de la salvación.
siempre debemos remitirnos a esta obra redentora, a lo grandioso que es haber sido redimidos y salvados. Nunca debemos minorizar, tener en poco lo que significa haber sido salvados por la obra de Dios, por la gracia de Dios. Eso es muy importante a tomar en cuenta en todo tiempo, en todo lugar, todo momento. Además, el apóstol menciona a Cristo como el primogénito de entre los muertos. Esta frase resalta la resurrección de Cristo como el evento central de la obra redentora de Cristo, su resurrección. Si nosotros nos remitimos al libro de los Hechos y revisamos las declaraciones de estos discípulos, llámese Pablo, Pedro, Juan, todos remarcaban una verdad absoluta. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, había resucitado. La resurrección. Cristo vive. Pablo dice que porque Él vive, nosotros también vivimos. Bendito sea Dios. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Nosotros predicamos a un Cristo vivo, real, que se relaciona con nosotros y a través de Él nos relacionamos con el Padre. Él es el mediador. Así que la resurrección es clave también. Hay que entender esta obra de la resurrección de Cristo. Gloria a Dios. Es el evento central de la obra redentora. En las Escrituras, la resurrección de Cristo es vista como la garantía de la resurrección de los creyentes. Como la garantía de la resurrección de los creyentes. Además, como la derrota final del pecado y la muerte. La resurrección de Jesús. Otra vez, una verdad importante a considerar permanentemente. Ojo, estoy remarcando el hecho de que continuamente estas verdades deben estar presentes en nosotros, salvos, perdonados, justificados, redimidos, en consecuencia agradecidos, en consecuencia agradecidos. Yo recuerdo una vez, nos encontramos, estábamos caminando con un par de hermanos, nos encontramos con otro hermano en el camino y a quien no veíamos un tiempo y nos dijimos a él con mucha amabilidad, cortesía: hola siervo, hermano, ¿cómo estás? Era un pastor. Hermano, ¿cómo estás? Y él nos responde de una manera desazonada y nos dice lo siguiente: aquí pues, sirviendo a Dios, ¿qué me queda? ¿Qué voy a hacer? O sea, este hermano no estaba expresando gratitud, estaba en una actitud de resignación, como que, ¿qué le queda? Pues ya, ¿no? Es hijo de Dios, es un pastor, pues ahí a darle para adelante. No, no, no. Nuestro servicio a Dios es un acto de gratitud y lo hacemos con alegría, con gozo, porque nada puede superar la obra redentora que Cristo ha llevado a cabo en favor nuestro. Nuestra respuesta a esa obra es el agradecimiento y nos gozamos por esa salvación tan grande y nos sentimos privilegiados de estar sirviendo a Dios. No, no es una carga pesada. La carga del Señor es fácil, es ligera, dice la palabra de Dios, y su yugo es fácil. Su carga es ligera. Y entonces no hay razón para vivir una vida así como que aguantando, ¿no? No, no, no. Disfrutamos nuestra posición y nos gozamos en tener el privilegio de estar sirviendo al Señor. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Hemos sido perdonados, hemos sido redimidos. Ciertamente padecemos y sufrimos y pasamos situaciones difíciles, pero como dice Pablo, aunque entristecidos, mas siempre gozosos. Aunque entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Por qué siempre gozosos? Porque, gloria a Dios, el Redentor, aleluya, nos ha salvado. Somos los redimidos del Señor. Bendito sea Dios. En un mundo en el que todo el mundo anda pensando solamente en cosas naturales, coyunturales, en la que la gente anda sopesando las cosas según las circunstancias que vive, es menester que nosotros como hijos de Dios marquemos la diferencia
y expresemos y manifestemos que a pesar de las situaciones que podamos vivir, estamos gozosos, estamos libres, estamos bendecidos. La gracia de Dios es sobre nosotros y bendito sea Dios, vivimos sirviendo a Dios con alegría, con gozo. No, no estamos resignados a qué vamos a hacer. No, no, no. Estamos emocionados, entusiasmados, contentos de tener este tremendo privilegio de estar al servicio del Señor. Él es el primogénito de todos los muertos y porque Él vive, nosotros también vivimos. Dios ha llevado a cabo en Cristo una reconciliación para con nosotros. Hemos sido reconciliados con Dios en la persona de Jesús. Él ha traído reconciliación. Cristo es nuestra reconciliación con Dios. En esta declaración, la Biblia enseña que la obra de Cristo tiene implicaciones cósmicas, ya que su muerte en la cruz tiene el poder de reconciliar todas las cosas con Dios. En la Biblia entendemos que la obra redentora de Cristo ha sido efectiva, es efectiva para todos aquellos que creen en Él, para todos aquellos que creen en Él. Todo aquel que cree en Cristo Jesús ha sido reconciliado con Dios. Una de las cosas importantes que hay que remarcar, esta reconciliación implica que entre Dios y nosotros hay una amistad, hay una relación amistosa, de aceptación. Bendito sea Dios. Dios no está enojado contigo. Ciertamente tú, como yo, fallamos, cometemos errores. Sin embargo, Dios no está enojado con nosotros. La ira de Dios ha sido desatada y aplicada en Cristo como nuestro sustituto. La ira de Dios ha sido desatada y aplicada en Cristo como nuestro sustituto. Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros merecíamos ser desechados. Cristo murió en la cruz por nosotros, gloria a Dios, y resucitó. Entonces, quiere decir que la muerte de Cristo tiene un efecto glorioso, ¿no? Entendemos que la obra redentora de Cristo es efectiva sobre todos aquellos que creen. Otra verdad para ser meditada, rumiada, reflexionada, asimilada por nosotros, al punto que podamos deleitarnos en ella, gozarnos de este hecho tan glorioso, más allá de todo lo que a veces predicadores emergentes o predicadores poco entendidos mencionan, ¿no? Como si dependiese de ti y que tú tienes que hacer esto y que tú tienes que hacer aquello, cuando el énfasis escritural está en lo que Cristo ha hecho en favor de nosotros, obra que Dios ha llevado a cabo en Cristo y que nosotros debemos creer, y que nosotros debemos creer y aceptar y gozarnos en él. Así que todos estos pasajes que hemos mencionado, estos versículos que contienen aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, se muestra pues y nos da una visión profunda y rica de la persona y obra de Cristo Jesús. Persona y obra de Cristo Jesús. Es una pena cuando uno se relaciona con algunos hermanos y encuentra que la persona de Cristo está ausente en sus vidas y ellos confunden su doctrina con Cristo. Ellos reemplazan a Cristo por la doctrina. La doctrina no es el fin, la doctrina es el medio a través del cual nos relacionamos y conocemos a la persona de Jesús. Hay gente que ha hecho de la doctrina su Dios. Y la doctrina no es un fin en sí mismo, no es el propósito de Dios de que conozcamos doctrina, no. El propósito de Dios es que conozcamos a Cristo a través de la doctrina. El propósito de Dios es que conozcamos a Cristo a través de la doctrina, es un medio, no es el objeto que Dios usa a través del cual nos lleva a la persona de Jesús y conocemos a la persona, porque Cristo no es una doctrina, Cristo es una persona. Cristo no es una doctrina, Cristo es una persona y nos relacionamos con Él y lo conocemos a través de la doctrina. Entonces, el final no es la doctrina, el final es Cristo. Hay que conocer a Jesús, que debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, la herramienta para conocer a la persona de Cristo es la doctrina.
pero como medio, como herramienta, no como fin, ¿no? Importante, porque tenemos que señalar esto, porque hay mucha gente peleándose y haciendo un uso indiscriminado, un mal uso de la doctrina, haciendo un mal uso de la doctrina y tomando como la doctrina como fuente de batalla. Y no es así. Es revelar a Jesús, es mostrar a Jesús, es que conozcamos a Cristo Jesús. Así que esta visión que Pablo nos da es rica y profunda de la persona y obra de Cristo. Por cierto, Pablo está presentando estas verdades de manera doctrinal, definitivamente, pero lo está haciendo como un medio, un canal a través del cual llegamos a la persona de Jesús y lo conocemos a Él personalmente y nos relacionamos con Él como persona, como persona. Bendito sea Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Otra vez, este pasaje está enfatizando la supremacía de Jesús, la supremacía de Jesús, ¿no? Fíjense cuando la samaritana se encontró con Jesús allí en el pozo de Jacob. Jesús le estaba hablando en términos personales y se estaba presentando a él mismo como el Cristo, el mediador. Y ella quiso entrar en asuntos doctrinales. Ella quiso llevar a Jesús al tema doctrinal. Dice, Señor, los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén y nosotros pensamos, porque aquí esta es la heredad que nos ha dejado, que podemos adorarlo aquí en este pozo. Jesús dijo, ni en este pozo ni en Jerusalén. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí estaba Jesús. Él es. Viene la hora y ahora es. ¿Por qué? Porque Jesús ya el templo, la habitación de Dios estaba entre nosotros. Dios hecho carne en la persona de Jesús. Él es el final de todas las cosas. Él es la razón. Él es el principio y el fin. Él es el autor y el consumador. Entonces hay que poner a la doctrina en la debida proporción. La doctrina es importante. Yo soy maestro bíblico. La doctrina es importante, pero de ninguna manera reemplaza a la persona de Jesús. La doctrina debe ocupar su debido lugar. Es un medio a través del cual conocemos a Jesús, nos relacionamos con Jesús. El fin es Cristo, no la doctrina. Importante, tengo que señalar esto porque me he encontrado con muchas personas que andan peleando y debatiendo y luchando y todo, olvidando al Redentor, al Cristo de la gloria, que es el fin de la doctrina, ¿no? Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Se enfatiza su supremacía, su papel en la creación y la redención, su autoridad sobre todas las cosas, su autoridad sobre todas las cosas. Hermanos, estos temas que estamos tocando son fundamentales y se pueden interpretar en el contexto más amplio de lo que es la supremacía divina, su soberanía y la gracia de Dios. Y la gracia de Dios. Es maravilloso poder ser conscientes de la posición gloriosa que hoy, mañana, no en el futuro, la posición gloriosa que hoy tenemos en Cristo Jesús. Pablo lo presenta como algo presente. Él dice, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Estamos en una comunión perfecta con Dios en la persona de Jesús. Entre Dios y nosotros hay paz, hay una reconciliación. Aleluya, en Cristo. Hemos sido hechos nuevas criaturas. No, no que seremos hechos, hemos sido hechos nuevas criaturas. Cuando venga Cristo, aleluya, esto se manifestará de manera gloriosa, pero bendito sea Dios, vendrá la consumación de todas las cosas, pero estamos reinando juntamente con Él. Amén. Vamos a quedarnos ahí, vamos a dejar la lección ahí. Gracias a nuestros hermanos que por Face nos siguen con fidelidad. Agradecemos y a nuestros hermanos que aquí a través de Zoom y en las clases
eh, aquí tenemos con ellos. Muy bien, bendiciones a nuestros hermanos que atentamente han estado escuchando. Bendiciones con ustedes. Nos quedamos con nuestros hermanos aquí en el interno a través de la clase